Hola. Acompáñame en segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 15. Sí, ok. 12, segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 15. Entonces, el Señor envió a Natán para que hablaran con David. Cuando éste era profeta, se presentó ante David y le dijo: dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a esa casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que él le respondió a Natán: tan cierto como el Señor vive, con quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por esto, si hubiera sido poco, le habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré de tus mujeres y se las daré a otro. Él se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo de la esposa de Urías. Perdón. Y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. Y vamos a la lectura del Salmo 51, del 1 al 17. ...51 del 1 al 17. Al músico principal, Salmo de David. Cuando después se llegó a Betsabé, vino a él Natán, él: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve.
Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo le daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, y no despreciarás tú, oh Dios. Bueno, mandé una pregunta a la iglesia esta tarde, haciendo una pregunta. Y la pregunta fue, si un no cristiano se acostado en su cama en la noche y pide perdón de sus pecados, Dios perdonará sus pecados. Porque muchas personas cada noche se acuesta y pide perdón de sus pecados. Entonces yo voy a preguntarle al final de la prédica a ver si la respuesta es diferente de lo que piensa ahora. Porque hoy lo que quiero tocar el tema de ese salmo es arrepentimiento verdadero. Entonces el Salmo 51 describe cómo David sintió y pensó cuando se aferró de la misericordia de Dios. Nosotros no podemos añadir nada al perdón. Pero en vista de la santidad de Dios y maldad del pecado, conviene que nos apropiemos y aplicamos lo que compró por nosotros con la oración y confesión todos los días. Mateo 6, 11 y 12 dice, el pan nuestro día, del pan nuestro de cada día, dánanos hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, pensando en este versículo, cuando nosotros, un no cristiano, pide perdón de sus pecados y perdona a los demás y pide perdón de Dios, ¿qué sucede? ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Aquí en este salmo vemos un verdadero y completo arrepentimiento de David por su pecado. Y yo digo que es una guía para nosotros, demostrarnos cuál es el verdadero arrepentimiento. Y podemos hacer una reflexión sobre cuando nosotros pedimos a Dios, realmente estamos pidiendo perdón correctamente. Tengo dos preguntas para reflexionar. ¿Estás comprometido con el cambio? Yo no estoy hablando de un cambio de trabajo, cambio de su dieta, su pizza, su ropa. Yo pregunto, ¿estás comprometido a un cambio en tu vida personal? La palabra nos enseña que el poder del pecado ha sido quebrantado por la obra del Señor Jesucristo. Sin embargo, la presencia del pecado aún permanece y está siendo progresivamente erradicada. Entonces, el poder del pecado ha sido enfrentado en el cruz de Calvario, pero la presencia todavía está ahí y tenemos que trabajar. Necesitamos estar comprometidos con algo que es difícil para muchos de nosotros.
es confesión. La confesión es el portal ordenado por Dios para el cambio. En la confesión asumamos la responsabilidad personal de nuestros pecados y nuestro comportamiento sin excusa y sin echarme la culpa. Que con qué frecuencia cuando nos está corregido tenemos la tendencia de defender nosotros, de admitir que hemos equivocado. Siempre tratamos de evitar la confesión. Es fácil confesar o reconocer el error de otra persona, pero más difícil ver el error en nuestra propia vida. Cuando estamos meditando en este salmo, quiero pedirle de no pensar en la frase, me alegro que fulano está aquí en la sala escuchando la prédica, porque necesita pedir perdón. Estaba hablando de nosotros. Entonces, este salmo es para nuestra corrección. Entonces, el Salmo 51 nos enseña que la confesión es una gracia. Es un don. Es algo que debemos celebrar. Entonces, tengo 4 puntos que quiero compartir en este sermón del Salmo 51. El primer punto es que David se vuelve a Dios. David se vuelve a Dios. Entonces, vea este primer versículo. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Debe estar regresando a su única esperanza. Cuando Dios, a través de una persona o circunstancia, se hace consciente de tu pecado, está agradecido. Cuando Dios usa a una persona, una situación para revelar un pecado en su vida, está agradecido. Yo creo y espero que podamos ver hoy que la confesión es una gracia. Y no siempre es visto como una gracia. ¿Es la confesión gravioso o vergonzoso para ti? No resistimos la confesión. Pero David recorre a una promesa en la palabra de Dios. Vamos a ver Éxodo 34, 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7. Y dice, el Señor es Dios realmente compasivo, lento para ir y grande en amor y fidelidad, que mantenga su amor hasta las 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo el culpable, sino castiga el maldad de los padres, de los hijos y de los nietos, hasta la 3ª y 4ª generación. Dios clemente y pasivo, listo para ir. Entonces David, reconociendo la promesa de Dios, cuando Natán enfrentó de su pecado, enseguida pidió perdón de Dios. Él está consciente de su error y vemos aquí que él está preocupado y Dios está trabajando en su corazón para restaurar la relación entre David y Dios. Entonces, David está agradecido que tiene un Dios de misericordia, un Dios que perdona hasta 1000 generaciones.
Entonces, reconociendo a su Dios, pide perdón. Entonces, David, podemos ver en versículos 2 y 7, en su oración está pidiendo limpieza. Entonces, versículo 2 dice, lávame de la mitad, no, lava todos mis maldades y límpiame de mi pecado. Es su oración. Está reconociendo su error. Entiende que ha cometido maldad, que está sucio, que ha sido un freno, ha sido un impasse en tu relación con Dios. Versículo 7, pide, purifíqueme con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Entonces, el hisopo era una rama que los sacerdotes usaban para limpiar casas cuando había una enfermedad en lepra. Entonces llevaba el hisopo con sangre y vamos a hacer limpiar la casa con eso. Entonces, usando esta imagen, así fue clamando a Dios, límpiame todo. Limpia toda mi casa. Porque entiende que su pecado ha afectado todo. Es apropiado que los cristianos pidan a Dios que haga eso. Debemos pedir perdón de Dios por nuestros pecados. Ahora estamos pensando en esta pregunta, ¿no? Primero Juan 1, 7, 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos y limpiarnos de todo maldad. ¿Con quién está hablando Juan? ¿Con quién está hablando Juan? Entonces, piensen esto y vamos a tocarlo de nuevo, pero ¿es apropiado por un cristiano pedir perdón de Dios? Sí, es apropiado. Cuando nosotros pecamos, nuestra relación está rota. Cuando nosotros tenemos unas palabras fuertes con nuestras mujeres, la relación está quebrantada. Entonces, hasta que nosotros pedimos perdón, esta relación no va a ser restaurada. Entonces, yo puedo decir que no es necesario que pida más perdón por mis pecados por el resto de mi vida. Y yo voy a ir al cielo. ¿Qué puedo decir esto? Yo puedo decir esto porque mis pecados fue perdonado una vez por siempre. Entonces, al morirme sin pedir perdón de mis pecados, por lo último que he cometido, puedo decirlo. Pero yo voy a pedir perdón por mis pecados porque mi relación con Dios ha sido quebrantado. Mi justificación no ha sido afectada, pero la comunión entre mí y Dios ha sido quebrantado. Y el pecado, hermano, es vertical. Entonces el pecado realmente no está, debemos pensar en los demás. Herimos, ofendemos a otra persona, pero realmente el pecado últimamente está delante de Dios. Entonces, es importante que David reconoce su error y pide perdón. Es importante que un cristiano pide perdón de su pecado para restaurar su relación con Dios. Dios paga el precio completo y quiere restaurar nuestras relaciones para podernos tener comunión con Él. Así que primero, David luego un contento hacia la misericordia de Dios. David no se puede hacer nada para arreglar su situación, sino confía plenamente con Dios. Y enseguida ora para que esta misericordia de Dios le perdona y lo limpia. Y David está constante que tiene un Dios de misericordia que se van a perdonar. Yo creo que el verdadero arrepentimiento tenemos que reconocer la gravedad
de nuestro pecado. Entonces veo como David mira a su pecado, la gravedad de su pecado. Entonces el tercer punto que quiero tocar es David confesando la gravedad de su pecado. Y aquí tengo cinco áreas en que su pecado era grave. Primeramente dice que en versículo 3, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mis pecados. Entonces David en versículo 3 dice que tengo presente mis pecados. Cuando nosotros pecamos y no confesamos, este pecado queda en nuestra mente. Es como una película repitiendo, y tú puedes imaginar cuántas veces David había pensado en error. Entonces cuando uno confesamos que nosotros en nuestra propia fuerza no podemos quitar de nuestra mente este pecado. David confesa, tengo presente este pecado, mi pecado, que estaba ahí molestándole. Entonces él entendió la gravedad de la situación. Entonces por eso quería ser honesto, Señor, tengo esto en mi mente que realmente me está quebrantando. Pero también David dice que la pecaminosidad exclusiva de su pecado es que es solo contra Dios. Es interesante, en este salmo, David no menciona su pecado sexual. No habla de la muerte del hombre, sino que él enfoca que realmente él pecó solamente frente a Dios. Él reconoce que lo demás son resultados de su condición pecaminosa. Pero él dice, Dios realmente pecó en contra solo a ti. Es algo entre tú y yo. Natán había dicho a David que David despreciaba a Dios y menospreciaba su palabra. Es lo que dice el versículo 4. Contra ti te he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu justicia irreprochable. Entonces David está consciente que Dios es justo. Dios es justo para condenar a David por ese pecado. Esto no significa que Betsabé y Urias y el bebé no había sido herido. Quiere decir que lo que hacen es que el pecado sea pecado, es que es contra Dios. Lastimar al hombre es malo, es terriblemente malo, pero ese no es lo horror del pecado. El pecado es un ataque a Dios. Cuando nosotros pecamos, estamos diciendo que amo este pecado más que amo a Dios. Cuando nosotros dejamos de disfrutarnos en la presencia de Dios y veo otra cosa. Entonces, en el momento en que David fue tentado, no estaba pensando en tu relación con Dios, en tu salvación, sino está pensando que había otra cosa que pudiera satisfacerle más que su Dios. Entonces, es importante entender la gravedad del pecado. Y hermanos, el pecado es contra Dios. Todo lo que pecamos, realmente el pecado está entre nosotros y Dios. Es maldad entre los hermanos, tenemos que confesarlo. Pero realmente cada vez que pecamos, tenemos que rendir cuenta a Dios. Por eso, primero, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo de perdonarnos. Entonces, el tercero, David indica a Dios. Dice que Dios, tú eres justo. Ve lo que dice versículo 4. Tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable.
Eso. David no puede escapar. Dios es justo, él merece castigo. Entonces, una cosa interesante en versículo 5, él no echa la culpa que nació con una naturaleza pecaminosa, pero reconoce su condición. Ve lo que dice 5. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Entonces David entiende que el pecado es tan duro y tan difícil porque nosotros nacimos con esta naturaleza pecaminosa. David no echa culpa a tu naturaleza corrupta. Para él, el hecho que cometió adulterio y asesinato, mintió, es una expresión de algo peor. Él es consciente de lo que estaba haciendo. Él está consciente que lo pecó siendo pecador, pero no echa la culpa a su naturaleza pecaminosa. Que tome la responsabilidad de su pecado. Pero también vemos en el versículo 6, no sé que tú amas, yo sé que tú amas la verdad y lo íntimo. En el secreto me has enseñado sabiduría. Entonces, David reconoce que no solamente ha quebrantado la ley de Dios, pero ha enfrentado la misericordia y su Dios con un corazón tan grande. David ha sido cuidado por Dios. Dios había tomado en sus manos, había enseñado y tenía este tiempo de enseñanza con David. Ha sido bien entrenado. Y en su pecado lo que está haciendo está menospreciando grandeza, este trabajo tan bello que hizo Dios con él. Dios había sido el maestro de David. Dios había dado a David mucha sabiduría. Hermanos, nosotros no pecamos en ignorancia. Sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, en estas 5 formas, al menos David se une a la profeta Natán y Dios a condenar su pecado y confesar la profundidad de la corrupción. Entonces, David no trata de menospreciar el pecado, reconoce su condición y no niega su responsabilidad. Entonces, cuando nosotros queremos confesar públicamente, verdaderamente, tenemos que entender la gravedad de nuestro pecado. Tenemos que tomar responsabilidad por lo que hemos hecho. No podemos echar culpa a otra persona, a nuestra naturaleza pecaminosa. Sino tenemos que reconocer que Dios en su misericordia ha sido tan bondadoso con nosotros, pero nosotros como rebeldes. Mira la palabra que David usa para el pecado. Que borra todas mis transgresiones, ¿no? Entonces, él entiende que está actuando como un rebelde. Entonces, el cuarto punto es que David clama por la renovación. Finalmente, después de volverse impotente ante la misericordia de Dios, y luego orar por perdón en limpieza, y luego confesando la profundidad y la grandeza de su pecado y la corrupción, David suple por más de perdón. Eso es bonito aquí. No queremos nada más perdón, pero queremos una renovación. Cuando yo tengo un choque con mi esposa, no quiero solamente perdón. Perdóname, yo quiero que se renueve este noviazgo, este gozo, ¿no? Este deleite en tu presencia. Entonces David está diciendo, Señor, no solamente quiero ser perdonado, pero yo quiero regresar a ese gozo que tuvimos cantando, alabando al Señor.
Él derrama su corazón por este cambio en por lo menos 6 formas. El punto principal, las personas el punto principal es las personas perdonadas se comprometen a ser cambiados por Dios. El pecado, el adulterio, el homicidio, la mentira, el ladrón, aborrecen que ha errado y propone en su corazón la transformación de Dios. Entonces, cuando pecamos, no solamente queremos perdón, pero queremos una renovación. Entonces, podemos ver esto en 6 formas. ¿Cómo quiere David esta renovación? Es lo que dice el versículo 11. No me alejes de tu presencia ni me quita tu Santo Espíritu. Se dice que algunos cristianos que son elegidos son seguros de la gracia soberana de Dios y no deben orar porque implica que han perdido su salvación. O sea, algunos dicen, algunos dicen, no es necesario pedir eso porque siendo renovado una vez, no es necesario ser renovado segunda vez. Pero David entiende que fue perdonado, tenía una relación con Dios, pero esta relación necesitaba ser restaurado. Entonces dice, renuévame. Ponme de nuevo este gozo en mi corazón. Versículo 11. No me alejes de tu presencia, no me quita tu Santo Espíritu. Entonces David desea este Espíritu de Dios. Entonces, nosotros cuando pecamos no perdimos nuestra salvación, pero es necesario que pedimos perdón para restaurar esta relación con Dios. Entonces, vemos también aquí David pidiendo renovación, ora por su corazón, un espíritu que sea nuevo, recto y firme. Ve lo que dice el versículo 10. En mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza en mi espíritu. He querido un espíritu correcto. He querido un espíritu establecido, firme e inquebrantable. David quería terminar con el tipo de instabilidad que acaba de experimentar. Él reconoce el desastre de lo que había pasado y dice, Señor, no quiero que esto suceda de nuevo. Este fue un fracaso tremendo en mi vida y clamo a ti, porque solamente tú puedes ayudarme a evitar otro desastre como eso. Entonces, crea en mí este corazón limpio y renueva mi espíritu. Pero el tercero, pues, vamos a ver en versículos 8 y 12. Yo creo que, hermano, eso es muy importante. La razón que David quería tener esta renovación. Ve lo que dice versículo 8. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que han quebrantado. Versículo 12. Tuálvame la alegría de su salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Entonces David tenía huesos que estaban quebrantados. Y nosotros con huesos quebrantados no pudimos caminar bien. Es su manera de expresar la gravedad de la situación. Entonces está pidiendo, Señor, devuelve este gozo que hemos tenido, devuelve la gozo de salvación. No es tan asombroso que ninguna parte de ese salmo ore directamente sobre sexo. David no está pidiendo perdón por eso. Todo empezó con sexo, se quedó engañado
hizo un asesinato. Todo comenzó con ese pecado. David no echa la culpa al sexo. Él entiende que su pecado era una evidencia de algo más malo en tu corazón. El pecado de David era una evidencia que su estado con Dios no era correcto. Entonces David no echa culpa a su pecado, sino él está claro de entender que su pecado es una evidencia de la condición de su corazón. Por eso quería esta renovación. La razón que él sabe que el pecado es un síntoma, no es la enfermedad. Las personas dan pasos a actos, a pecado sexual porque no tienen la plenitud de gozo y la alegría de Cristo. Su espíritu no son constantes, firme y establecido. Por eso David pide, Señor, dame una estabilidad, dame esta fortaleza de no alejarme de gozo en ti, porque cuando me aleja, me cae en este pecado tan malo. David entendió esto acerca de sí mismo. Y también, hermanos, tenemos que entender que ese es nuestro problema. Nuestro problema es que cuando pecamos, estamos dejando de gozarnos en el Señor. Estamos dejando de estar contentos en todo lo que Él es para nosotros. Entonces, nota, el número 4, David pide a Dios que lleva su gozo al desbordamiento de alabanza. No queda un poquito de gozo. Vea lo que dice 15. Abre, Señor, mis labios y me rebota, proclamará tu alabanza. Entonces, David está pidiendo, yo quiero una renovación para que de mí le va a brotar alabanza y alegría. La alabanza es lo que hace el gozo en Dios cuando quita los obstáculos del camino. Por eso esta oración, oh Dios, vence todo en mi vida y mantenga mi corazón quebrantado y mi boca cerrado cuando debería estar alabando. Haz que mi alegría cobre vida. Entonces David está pidiendo, Señor, devuélveme este gozo. Quiero que de mi vida que sale ese gozo y alegría. Y el quinto, pide que el resultado de todo eso, ¿no? Ve lo que dice 13. Y para mí es una bendición. Versículo 13 dice, así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Entonces David sabía tu responsabilidad como rey de Israel, que debe ser quien guía al pueblo de Dios hacia Dios. Pero él está consciente con esta condición de su pecado, ¿cómo puede ser un líder que lleva al pueblo hacia Dios? Entonces él está pidiendo a Dios, regrésame esa salvación, regrésame este gozo. Que el pueblo pueda ver que mi gozo, mi alegría no está en este pecados, esta cosa que había cometido, sino que mi gozo está en ti. Ayúdame a usar lo que ha pasado en mi vida para enseñar a los demás cómo no caer en estas situaciones. Entonces David está pidiendo, restaurame, Señor, porque el pueblo necesita escuchar las buenas nuevas. Regresa mi corazón, dame este gozo en mi corazón. Porque hermano, cuando nosotros no tenemos este gozo del Señor en nuestros corazones, ¿qué vamos a hacer los demás? Pero cuando nosotros hemos sido perdonados, cuando nuestro hueso ha sido quebrantado y Dios nos restaura, esto va a poner a nosotros un gozo. Y tenemos que decirle a los demás, mira,
Tenemos un Salvador que nos salva, que nos perdona y establece nuevamente este gozo que tenemos con Él. Entonces, pensando en la pregunta que yo hice al principio, yo hice la pregunta, ¿es posible que una persona no cristiana puede recibir perdón de Dios? Entonces, para ayudarnos, yo tengo dos ilustraciones. Es una piedra. Entonces, ¿tú crees que es posible que yo pueda moldear esta piedra con mis manos? Esta es una piedra, está muy duro. Esta piedra no puede ser cambiado, moldeado, porque es una piedra. Entonces, acompáñame, Ezequiel 36, el versículo 27. Escucha bien. Ezequiel 36, 26 a 27. Ok, ¿está escuchando? Les daré un nuevo corazón, y les infundiré Jesucristo. Así dice. Escuchando. ¿Qué dice? Infundiré un espíritu nuevo. Pues hermano, esta es la profecía que cuando uno nace nuevo, Dios va a poner Espíritu Santo en nuestro corazón. No Jesucristo, sino el Espíritu Santo. Y quitaré la corazón de piedra que ahora tiene y pondré un corazón de carne. ¿No? Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que siga mis preceptos y obedezca mis leyes. Entonces, el corazón de carne se puede ser moldeado. Se pueden ser formados a imagen de Cristo. Y cuando el Espíritu Santo nos toca, pueden ser un cambio en nuestra vida. Pero si tenemos un corazón así, ¿qué puede ser Dios? Se pueden ser cambios duraderos en nuestro corazón. Entonces, yo mandé esta pregunta a varias personas en la iglesia, preguntando si pide perdón, si un converso pide perdón a Dios, puede ser perdonado. Y una persona respondió, sí, Dios puede perdonar un no cristiano, y me dio un versículo. Me dio Mateo 12:31. Mateo 12. Mateo 12:21. Entonces yo dije, bueno, está bien que escogiste este versículo, pero creo que no está interpretando correcto. Entonces Mateo 12:31 dice, pero eso los digo a todos los que pondrá perdón, a todos los que pueden perdonar todo. Bueno, vamos a hacer uno. De esto le digo, y a todos se les podrá perdonar todo pecado y todo blasfemo, pero la blasfema contra el Espíritu Santo no se les perdona a nadie. ¿Qué relación tiene con lo que estoy diciendo? Hermano, el pecado contra el Espíritu Santo, que no puede ser perdonado, es cuando no permite el Espíritu Santo de cambiar su corazón así de un corazón así. Entonces, este pecado que Dios no puede perdonar. Entonces, los que tienen corazón así, Dios no va a perdonar porque ellos pecado contra el Espíritu Santo. Está blasfemando al Espíritu Santo porque cuando Dios permite un pecado en nuestra vida por culpa de nosotros, es una manera que el Espíritu Santo está tocando a nosotros. Hoy yo vengo con un bastón.
porque me duele mi cadera. Y Sharon me dice, anda al médico, haga una cita. Pero yo no quiero ir al médico. Yo estoy aguantando el dolor. Entonces, hoy yo traigo un bastón tratando de poner menos presión, tratando mis remedios. La mamá de Marta me está enseñando cómo caminar con la bastón correcto. Pero hermano, los dolores son buenos, porque realmente nos dice que tenemos unos problemas, que tiene que ser arreglado. Y cuando Dios usa la situación en nuestra vida para señalar un pecado, está ahí para mostrarnos que hay que hacer un cambio. Necesitamos hacer un cambio. Y yo digo que yo creo que podemos usar eso para evangelizar, pero pensando en David, David quería que su salvación sea restablecida, porque él quiere hablar de la grandeza de Dios a los que no eran cristianos. Entonces, hermanos, las personas que no son cristianos, que piden perdón de Dios, ¿cuál es su motivo de pedir perdón de Dios? ¿Está realmente triste de este corazón duro? Esto está conforme con cómo está la cosa. Pero realmente ellos no están interesados en tener una relación de gozo con su creador. Dios lo creó en su imagen para tener una relación con él. Y Dios toda nuestra vida está llamándonos, dando a nosotros oportunidades de arrepentirnos. Y nosotros pedimos perdón de Dios, que somos creados en su imagen y sabemos que estamos haciendo cosas malas. Y los ateos hasta ahora a Dios pidiendo que perdone, pero realmente está confundido porque está orando incorrectamente. Lo que Dios necesita es saber que tiene corazón de piedra, que realmente pidiendo perdón no va a hacer nada. Lo que necesita es tener una relación correcta con su Salvador, con su Creador. Entonces, yo digo que, pensando en eso, vamos a pensar que tú tienes una deuda de 1 millón de euros con una persona. Y la misma persona también tiene una deuda de 3 céntimos. Entonces, no sería locura decir, bueno, perdóname de las 3 céntimos que debo, cuando tiene una grande deuda. Entonces, los que tienen un corazón duro, tienen una situación grave, y los no cristianos lo que necesita entender realmente es que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Jesús dijo, yo he venido para que tenga vida y para que tenga más o menos 50%. No, quiere que tenga abundantemente. Mira, a mí me encanta 1 Corintios 2:9. Uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Sin embargo, como está escrito, mi ojo ha visto, mi oído ha escuchado, aún la mente humana no ha concebido lo que Dios ha preparado por lo que quieran. Hermano, nuestra mente no se puede entender, nuestros ojos no he visto, no pueden imaginar todo lo que Dios tiene para nosotros. Él quiere cambiar corazones de piedra, quiere cambiarlo a corazones de carne. Él quiere restaurar la relación en que fuimos criados para tener una comunión con Él. El pecado rompe la relación entre nosotros y Dios. Entonces, 1 Juan 1:9 dice, si confiamos nuestro pecado, es fiel y justo de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque Él quiere moldearnos a su imagen, quiere moldearnos a la imagen de Cristo y nos perdona. Entonces, verdadero arrepentimiento, ¿qué es?
Un verdadero arrepentimiento es cuando nosotros primeramente reconocemos quién es nuestro Salvador, con quién estamos pecando. Estamos pecando contra el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de este mundo. Nuestro pecado está entre Él. Y tenemos que reconocer que primeramente, si no hemos arreglado este corazón de carne, tenemos que entender que el Espíritu Santo está llamándonos. Él no quiere que ninguna persona se pierda. Pero a través de la palabra, a través del testimonio, Dios sigue buscando quien pueden ser salvos. Quiere que todos sean salvos. Y cuando el Señor nos toca nuestro corazón, cuando nacimos de nuevo, es una bendición. Que cuando nace de nuevo, se pone un corazón nuevo, que puede ser moldeado. Una corazón de que puede tener comunión con Dios. Entonces, verdaderamente arrepentimiento es cuando reconocemos que nuestro pecado ha sido que hemos amado algo mayor, que amamos a nuestro Creador y nuestro Salvador. Y cuando reconocemos que este pecado que he cometido realmente está rompiendo mi relación con Dios. Y pedimos, Señor, renuévame, cámbiame. Y nosotros vamos a cantar una canción que alguna persona piense que está pidiendo que salve de nuevo. Pero a mí me gusta esta canción porque para mí está diciendo, Señor, cámbiame. Dame un corazón quebrantado. Ayúdame a mantener pobre en espíritu, reconociendo que yo ando con mi naturaleza pecaminosa y soy capaz de caer en cualquier momento. Pero Señor, renuévame. Ponme tu espíritu en mi corazón. Ayúdame a meditar en tu palabra. Quiero ser firme. No quiero caer de nuevo en este pecado en que ha sido engañado. Oremos. Padre, gracias por este milagro. Gracias que para algunos de nosotros ha cambiado nuestro corazón de carne, de piedra, y ha dado a nosotros un corazón de carne. Señor, reconocemos que muchas veces hemos pedido perdón por motivos incorrectos. No pensamos en la manera en que nuestro pecado ha rompido nuestra comunión contigo. Queremos ser perdonados, pero no estamos preocupados de tener esa comunión contigo. Y pido perdón, Señor, por las veces en que no estamos conscientes por qué estamos pidiendo perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias que el rey de Israel estaba humildemente dispuesto de compartir este salmo con nosotros, abriendo a su corazón tan feo que era, de pedir perdón por algo tan malo, pero también para enseñarnos que el pecado realmente está contra Dios y que tenemos un Dios dispuesto, con deseo de restaurarnos. Y también, Señor, tú quieres restaurarnos para que podamos ser fieles y compartir las buenas nuevas a los que todavía no entienden el gozo que ellos pueden tener cambiando su corazón de piedra a carne. Todo para tu honor y gloria pedimos. En nombre de Jesús. Amén.